Imagina despertar todos los días sin saber si tú y tu hija pequeña van a comer por la noche, sin un techo que realmente proteja de la lluvia, sin nadie en el mundo que crea que puede ser más que ese mendigo de la esquina. Yo viví eso, yo era ese hombre, pero hoy lo tengo todo. Y la forma en que llegué aquí, nadie nunca lo va a creer. Esta es mi historia. Prepara tu corazón, porque va desde el fondo del pozo hasta un lugar que ni yo imaginaba que fuera posible. Me llamo Matías. Cuando esta historia comienza, yo tenía 34 años y absolutamente nada. Mi casa era un barraco de madera vieja, plástico negro y tejas de amianto rotas, construido en el fondo de un valle olvidado en la periferia de Belo Horizonte. El techo goteaba tanto que, cuando llovía, pasaba toda la noche sosteniendo un balde oxidado con una mano mientras abrazaba a mi hija Laura con la otra. Laura tenía apenas 6 años. Sus ojos eran grandes, curiosos y siempre hambrientos. Ella nunca se quejaba en voz alta, pero yo veía la forma en que apretaba su barriguita cuando el hambre apretaba. Todos los santos días me despertaba antes de que saliera el sol. Salía con un carrito de mano todo abollado para recoger latas, cartón, botellas, PET, cualquier cosa que pudiera vender en el chatarrero. A veces conseguía 8, 10, como máximo 15 reales después de caminar kilómetros. Con ese dinero compraba 1 kilo de arroz, medio kilo de frijoles y un huevo para dividir con ella. Yo siempre le daba a la Mayo parte a Laurán. Le decía que ya había comido en la calle, pero en realidad muchas veces me quedaba solo con el olor de la comida. La gente pasaba por mí en la calle y desviaba la mirada, como si yo fuera invisible. Algunos tiraban monedas al suelo, como si yo fuera un animal amaestrado. Otros decían con desprecio: levántate de ahí y ve a trabajar, flojo. Yo quería gritarles de vuelta: yo trabajo más que mucha gente que tiene carro, casa y salario a fin de mes, solo que el mundo no me da ninguna oportunidad. Pero me tragaba el orgullo, porque si respondía, podía perder hasta ese rinconcito sucio y húmedo donde dormíamos. Por la noche, después de que Laura finalmente se dormía, yo me quedaba mirando el cielo a través de los agujeros del techo y preguntaba en silencio: Dios, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer todo esto? No tenía respuesta, solo el silencio, el ruido de la lluvia goteando en el balde y el llanto bajo de mi hija. Cuando le dolía la barriga, le prometía a ella todos los días, mientras le peinaba los cabellos enredados con los dedos en un día: mi hija, vas a tener una cama de verdad, comida caliente todos los días, un vestido bonito y hasta una muñeca en papá. Lo va a lograr, lo juro por mi vida. Ella creía en mí, Annie. Esa fe inocente suya era lo único que me impedía rendirme por completo. Un día, el destino decidió darme un golpe más que casi me destruye. Yo había guardado, con mucho sacrificio, 87 reales en 3 meses, dinero suficiente para comprar unas maderas y plásticos y arreglar el barraco antes de que llegara fuerte el invierno. Lo escondí todo dentro de una lata vieja de leche en polvo, debajo de la cama improvisada. Cuando regresé de un día agotador de recolección, encontré el barraco todo revuelto. Alguien había forzado el candado oxidado y se había llevado todo, el poco dinero, la olla vieja, hasta la cobija rota que era de Laura. Ni mi hija estaba acurrucada en el rincón, temblando, con los ojitos hinchados de tanto llorar. Papá, se llevaron el dinero de nuestro futuro. Yo caí de rodillas ahí mismo, en el suelo de tierra. Por primera vez, lloré desesperadamente frente a ella. No pude contenerme. Esa misma noche, la temperatura bajó mucho.
Laura empezó a toser fuerte, una tos seca que no paraba, fiebre alta, el cuerpo ardiendo. La envolví en mi chaqueta vieja, la tomé en brazos y salí corriendo, descalzo por las calles oscuras, hasta el puesto de salud más cercano. Allí, la atendiente me miró con pena, mezclada con burocracia, y me dijo: «Han sin documento actualizado y sin dirección fija. No puedo internarla. Vuelva mañana con los papeles». Yo supliqué, grité, caí de rodillas en el suelo otra vez. Nada sirvió. Caminé horas con ella en brazos, febril y delirando, hasta un hospital más grande en el centro. Llegamos casi de madrugada. El médico finalmente nos atendió. Diagnóstico: a neumonía. Dijo, con voz seria: «Sí, hubieras llegado 2 horas después. Tal vez no hubiera salvación». Mientras Laura dormía en la camilla, yo me apoyé en la pared fría del pasillo y pensé: sí, la pierdo a ella. Ya no hay motivo para seguir vivo. A la injusticia no era solo la pobreza, era ver a mi hija sufriendo por culpa de un sistema que ni siquiera me veía como ser humano. Salí de allí con un remedio caro que no tenía cómo pagar. Vendí el único par de zapatos decentes que tenía. Regresé descalzo, pisando las piedras y el asfalto caliente, cargando a mi hija en brazos, con los pies sangrando. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Laura mejoró un poco con el remedio, pero el barraco estaba más frío, más vacío y más peligroso. Ya no podía recoger basura como antes. Mis pies estaban heridos e hinchados. Empecé a mendigar frente a un supermercado grande. Un guardia de seguridad me expulsó varias veces con empujones. «Aquí no se puede. Vete». Una señora Mayo R. se detuvo un día. Me miró a los ojos con verdadera compasión y me dijo: «Al hijo mío, Dios no abandona a nadie». Y me dio un billete de 20 reales. Yo le agradecí, llorando, pero por dentro pensaba: si Dios no me abandona, ¿por qué me está pasando todo esto a mí y a mi hija? Una noche, la lluvia fue tan fuerte que el barraco empezó a derrumbarse de verdad. Una viga de madera podrida cayó a pocos centímetros de la cabeza de Laura. La saqué de allí, corriendo en la oscuridad, pero nos quedamos los dos debajo de la marquesina de un comercio cerrado, mojados hasta los huesos, temblando de frío y de miedo. Laura, con su vocecita débil y ronca, preguntó a un papá: «¿Vamos a morir hoy?». Yo no pude responder. Solo la abracé fuerte contra mi pecho y recé como nunca había rezado en mi vida. Si existe un milagro para alguien en este mundo, que sea para ella. Yo aguanto cualquier cosa, pero ella no se lo merece. Yo estaba en el fondo del pozo, sin fuerza física, sin esperanza, sin salida a la vista. Parecía que el mundo entero había decidido que yo no merecía vivir. A la mañana siguiente, empapados, exhaustos y con hambre, Laura y yo fuimos hasta la puerta de una iglesia pequeña que quedaba en el camino hacia el centro. Yo solo quería un lugar seco para que ella descansara un poco. Una señora de unos 60 años, doña Ruth, nos vio desde la puerta y nos llamó para entrar sin dudar. Ella era la pastora auxiliar de allí. En vez de darnos solo comida y una cobija y mandarnos ir, se sentó conmigo en un banco simple y escuchó toda mi historia sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, me tomó las manos y dijo algo que nunca voy a olvidar: «Matías, tú no eres un problema, eres una semilla que el mundo aún no ha regado como se debe». En ella nos llevó a una casa de apoyo de la iglesia, un lugar sencillo, pero limpio, seguro y con baño de verdad. Por primera vez en años, Laura durmió en una cama de verdad, con sábanas limpias. Yo la vi sonreír dormida y casi lloré otra vez. Doña Ruth empezó a ayudarme a organizar documentos ARG, atrasado, CP, F, todo.
Me inscribió en un curso gratuito de electricista que se daba por la noche. Durante el día, yo seguía recogiendo material reciclable, pero ahora tenía un lugar caliente y seguro al que volver. Pequeñas puertas se fueron abriendo poco a poco. Una empresa de construcción necesitaba un ayudante temporal. Trabajé con tanto empeño y honestidad que el dueño se fijó en mí. Todavía era poco, pero era algo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un hilo fino de esperanza naciendo en mi pecho. Poco después, sucedió lo imposible. Yo estaba trabajando en una obra grande como auxiliar de electricista. En un descanso, vi a un señor Mayoere que se había resbalado y caído en el terreno de la obra. Corrí, lo ayudé a levantarse, lo llevé hasta la sombra, le di agua, llamé ayuda y me quedé a su lado hasta que llegó la ambulancia. Hice todo sin pensar en ninguna recompensa. Ese señor era el dueño de la constructora. Él se recuperó y días después pidió hablar conmigo personalmente. Mateus, vi cómo actuaste, sin interés, sin esperar nada a cambio. Eso es raro hoy en día. Me ofreció no solo un empleo fijo, con contrato firmado, sino una oportunidad real de aprender el oficio completo de electricista y, más tarde, incluso de gestionar pequeños equipos de obras. Pero el Mayoere impacto llegó 2 semanas después. Al organizar mis documentos, con la ayuda incansable de doña Ruth, descubrimos algo increíble: a mi padre biológico, a quien nunca llegué a conocer. Había muerto años antes y había dejado una pequeña herencia judicializada que nadie había reclamado, porque nadie sabía de mi existencia. Era un valor modesto, pero suficiente para que yo comprara un terreno pequeño en un barrio más tranquilo y empezara a construir una casa de verdad, ladrillo por ladrillo. Todo al mismo tiempo, como si el cielo hubiera decidido responder todas mis oraciones silenciosas de una sola vez. Hoy, 5 años después, tengo una casa sencilla, pero sólida, con techo que no gotea y paredes que protegen de la lluvia. Laura tiene 11 años, estudia en una buena escuela, tiene vestidos bonitos, material escolar completo y nunca más sintió hambre. De verdad, yo soy electricista formado. Tengo mi propia pequeña empresa de servicios eléctricos y puedo sostenernos a los dos con dignidad. Pero el mayor éxito no es el dinero en la cuenta ni la casa propia. Es mirar hacia atrás y ver que no me quebré. Es poder decirle a mi hija, en todo lo que pasamos, nos enseñó a nunca juzgar a quien está abajo. Porque un día fuimos nosotros allí, en el frío y en el hambre. Yo perdoné a las personas que me humillaron en la calle. Perdono incluso a quien robó nuestro dinero aquel día, porque el odio solo me habría mantenido atrapado en el pasado y me habría impedido llegar hasta aquí. La fe que casi perdí en el fondo del barraco, hoy es lo que más me sostiene. En un día, regresé al lugar donde estaba nuestro antiguo barraco. Ahora hay un pequeño jardín comunitario allí, cuidado por los vecinos. Planté un árbol con Laura, un mango que algún día dará sombra y frutos. Mientras cavábamos la tierra juntos, ella me dijo con los ojos brillantes, papá, ¿te acuerdas cuando prometiste que yo tendría una cama? Lo cumpliste, y mucho más de lo que prometiste. Yo lloré, no de tristeza, de gratitud profunda. La moral de esta historia es simple y poderosa. A nadie está tan roto que no pueda ser reconstruido. A veces, el milagro no viene como un rayo del cielo. Viene disfrazado de una señora bondadosa que escucha, de un acto de humanidad en medio de la indiferencia, de una puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado. La pobreza extrema puede quitarte casi todo, pero no puede quitarte la capacidad de seguir intentándolo, de amar a tu hija, de creer que todavía vale la pena, y cuando menos
lo esperas. La vida puede sorprenderte con un giro que transforma el dolor en propósito, las lágrimas en gratitud y un barraco en hogar en sí. Estás pasando por un momento difícil ahora. No te rindas, en tu historia aún no ha terminado. Tal vez el capítulo más bonito esté a punto de comenzar. ¿Crees que los milagros todavía suceden? ¿Has vivido o conoces una reviravolta así? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal para más historias reales de superación. Porque mientras haya gente dispuesta a no rendirse, la esperanza nunca muere.